Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto tenerles nuevamente en su programa Finanzas a la Carta, el programa en donde estamos enfocados en aumentar tu inteligencia financiera para ayudarte a manejar este problema de las finanzas personales, ayudarte a salir de deudas y a tener efectivamente una vida más placentera, más plena y libre de las cadenas, de los grilletes de la deuda, porque la deuda es una esclavitud, ¿ok? Entonces, pues el día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a estar hablando muchísimo de todo este proceso, de qué conlleva salir del endeudamiento, y tengo una invitada de lujo que es una sorpresa grandísima que les tengo, grandísima. Pero antes de comenzar, voy a entrar en detalle con algo que me parece muy importante mencionar. En una ocasión se cree que se hizo un experimento con unas ranitas. Ese experimento probablemente te va a sonar un poco cruel, pero el experimento consistía en lo siguiente: se tomaba a un grupo de ranas y se las metía en el agua, en una olla grande, y esta olla se le comenzaba a dar fuego por debajo. Paulatinamente iban incrementando la temperatura del agua mientras las ranas estaban plácidamente flotando en ese líquido. Pues lo que ocurría era que poco a poco la temperatura iba aumentando y las ranitas se sentían muy cómodas, muy confortables, y no se estaban dando cuenta de que la temperatura del agua estaba subiendo. El experimento concluía con que las ranas se cocinaban vivas. En ningún momento se dieron cuenta de cómo subía la temperatura del agua y finalmente terminaban siendo cocidas. ¿Por qué te traigo esta historia? Porque en todos estos años de estudiar, de aprender, de investigar sobre el endeudamiento, me he dado cuenta que las personas somos un poco como esas ranitas, que no nos estamos dando cuenta en qué medida las deudas nos están afectando. No nos damos cuenta en qué medida vamos paulatinamente aumentando esa bola de nieve que finalmente se convierte en una avalancha financiera y arrasa por completo con nosotros, con nuestras vidas y probablemente con la vida también de nuestras familias. Te voy a dar unos datos que son muy dicientes, que realmente me llaman muchísimo la atención, y los datos que te los voy a entregar son de la Comisión de Mercado Financiero, en donde entregaron el informe de endeudamiento del año 2022, y en ese informe se dice que la persona o el deudor promedio en nuestro país debe 2,1 millones de pesos. Entonces, aquí viene una primer pregunta importantísima. Piensa en todo lo que estás debiendo en ese momento. Piensa en tu nivel de endeudamiento. El promedio del país está en que se deben 2.100.000 pesos. Es el promedio nacional. ¿Cómo está tu nivel de endeudamiento en ese momento? ¿Por encima de ese número? ¿Por debajo de ese número? ¿Estás dentro de la media o superando definitivamente la media? Te voy a dar otros datos del promedio nacional, ¿ok? Promedio nacional. Los deudores en promedio en Chile destinan el 20% aproximadamente de su ingreso para poder cubrir las deudas que tienen. Reciben su ingreso y más o menos el 20% de ese dinero ya se va directamente a cubrir las obligaciones financieras que ya tienen. ¿Cuánto se te está yendo a ti en ese momento? ¿El 20? ¿El 25? ¿El 30? ¿Mucho más que eso? Son solamente puntos para que reflexiones. El deudor promedio en Chile debe por lo menos 3 veces su ingreso. Mis amigas, mis amigos, las deudas son un enemigo silencioso, son un enemigo invisible, porque finalmente nadie habla de esto. Eso no se habla en familia, eso no se habla entre amigos, no tenemos esta capacidad de comunicar ese problema. Caras vemos y bolsillos no sabemos. Y el día de hoy les traigo una invitada de lujo, una persona que ha pasado y ha afrontado grandes niveles de endeudamiento y que logró zafarse de estas cadenas.
Yo te estoy hablando de que el promedio nacional debe 3 veces su ingreso mensual. La persona que vamos a traer al estudio en este momento tiene tanto conocimiento que en el momento en que tomó la decisión de tomar las riendas de sus finanzas, ella misma lo cuenta, debía cerca de 40 veces su ingreso mensual. No les voy a adelantar más, solamente quiero decirles que les tengo un lujo de invitada, una persona que admiro, que respeto y que sigo y que no te lo puedes perder. Vámonos a unos cortos mensajes comerciales y ya vengo para presentarles a nuestra invitada el día de hoy en Finanzas a la Carta. Ya volvemos. Pues bienvenidos nuevamente, aquí estoy súper contento. No, ustedes no alcanzan a imaginar el entusiasmo que tengo en este momento de poder presentarles a todos ustedes y a todas ustedes a Romina Capetillo. Bienvenida, qué honor, qué orgullo tenerte con nosotros. Voy a hablar un poquito de ella para poder hacer la introducción. Es una persona que ha ayudado muchísimo en el tema de las finanzas personales a la población chilena. Romy tiene un libro, tiene su libro que se llama Del desorden al orden y tiene un eslogan, ojo con este eslogan, dice así: deja atrás tu despelote financiero y aprende a manejar tu destino. Me encanta, realmente me encanta. Muchas personas podrían llamarte influencer. Yo realmente no te llamaría así, te llamaría más bien como una especie de ángel de la guarda, porque las personas necesitan que en el camino aparezcan quienes puedan ayudarles con esos temas del endeudamiento y de la deuda. Bienvenida, Romy Capetillo, bienvenida al programa Finanzas a la Carta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tremenda presentación, Juan Carlos. Gracias por esa intro contando un poco sobre mi libro y por por denominarme, como ángel de la guarda de las finanzas. Mira, definitivamente así lo es, porque cuando en su momento yo pasé por problemas financieros muy complejos, muy difíciles, de esos que no te dejan dormir en la noche, que te tienen pegado al techo a las 3 de la mañana, uno no encuentra una luz, uno se siente en un túnel sin a quién recurrir. Porque durante todo ese tiempo del proceso de endeudamiento no había alguien que me orientara y me ayudara, porque de alguna forma todos caemos en él. Entonces, el hecho de que hayan personas como tú que estén constantemente indicándole a la gente, haciéndolo reflexionar, creo que es una ayuda muy importante y por eso te considero como un ángel de la guarda. Pero la gente quiere saber de ti. Cuéntanos, por favor, ¿cómo presentarías a Romy Capetillo? ¿Cómo te presentarías tú ante nuestra audiencia? Bueno, yo me presentaría como una ex deudora. Así fue como yo llegué a las redes sociales, la verdad, sin tener idea que iba a llegar a trabajar en lo que hoy día trabajo, que es 100% dedicada y enfocada a la educación financiera. Y hoy día me dedico a hacer cursos, charlas, talleres, colaboraciones con marcas, el libro también que escribí, para justamente poder ayudar a que las personas tuviesen un mejor manejo del dinero, porque estoy convencida de que si se mejora esa parte, si se mejora la gestión que uno realiza con el dinero, también mejora la calidad de vida. No es tan solo plata que pasa por nuestro bolsillo, no es tan solo dinero, sino que también es como repercute en todas nuestras áreas en la vida, en las relaciones, en el trabajo, con uno mismo. Entonces para mí era súper importante poder justamente traspasar en simple, traducir conceptos financieros que finalmente todo el mundo iba a tener que estar codo a codo con ellos. Sí. No es un tema que si es que ganas una cierta cantidad de dinero, o si estudias una cierta cantidad, o sea, un tipo de carrera, o tienes un cierto cargo en una empresa, entonces sí o sí te tiene que tocar ver el tema de finanzas personales. Es un tema transversal, no importa el género, donde trabajes, el sueldo que tengas, tienes que gestionar tu dinero al final del mes. Mientras más herramientas tengas, mejor aún. Entonces yo me autodenomino como una ex deudora que logró salir de las deudas y que finalmente me dedico justamente a eso, a traducir en simple conceptos que finalmente son parte del día a día de todas las personas. Ok, Romy, te catalogas una ex deudora, pero también he escuchado que te catalogas como rehabilitada. Sí. ¿Puedes ahondar un poco más en ese tema? ¿Por qué rehabilitada? Sí, yo hablo también hablo mucho de rehabilitarse las deudas, porque conozco muchas personas, y en mi caso también, que uno logra salir de las deudas y uno después vuelve a caer, porque muchas veces nos enfocamos en salir de las deudas
pero no nos enfocamos en lo más importante, que cuál es la causa que me lleva a endeudarme. La deuda es una consecuencia. Hay que encontrar la causa. ¿Cuál es la causa que me lleva a que finalmente me tenga que endeudar o tenga que vivir endeudada, tenga que vivir en esta bicicleta constante? Entonces hablo de la rehabilitación porque en el libro también lo cuento, antes de caer en esta gran crisis que finalmente fue la que nos llevó a ver la luz al final del túnel, yo ya había atravesado una crisis financiera antes, ya había tenido experiencias en DICOM desde los 19 años, luego después otra vez, y finalmente hasta que ya toqué fondo y no me tocó más otra que empezar a hacerme cargo de mis finanzas. Entonces hablo de rehabilitación porque efectivamente una vez que yo entendí cuál era la importancia de la educación financiera, pude empezar a aprender y a aplicar, que es lo más importante. Ok. Tú tienes una historia que vale la pena conocer, es una historia de mucho ejemplo y me gustaría ahondar un poco en ella. Antes de que empezaras todo ese proceso de educación financiera, de reflexión, de toma de decisiones, ¿qué hacías? ¿Quién eras en ese momento? Yo en ese tiempo trabajaba, yo primero quería ser actriz, ese era como mis sueños, trabajar en cine, en series y crear también mis propias series y mis propias películas. Escribir es algo que siempre me gustó. Okay. Pero por cosas de la vida entré a trabajar en el mundo financiero, en una compañía de seguro, me empezó a ir muy bien, me empezó a gustar mucho también. Después trabajé en una empresa en el rubro inmobiliario, lo mismo, me empecé a enamorar del tema de las inversiones y me iba muy bien también. Y en ese entonces estaba en esa búsqueda de, voy a continuar este camino de las inversiones y el mundo financiero o voy a empujar esta parte de la actuación, de las comunicaciones, y finalmente fue una mezcla y hoy día lo que hago en mis redes sociales es comunicar, usar mi creatividad, escribir el libro que es una de las cosas que quería hacer desde hace mucho tiempo y por otro lado dedicarme a las finanzas. Así que, ¿qué hacía antes de caer en esta crisis? Estaba trabajando específicamente en una compañía, en una empresa de inversión inmobiliaria. Inversión inmobiliaria, es decir, tú te encargabas de alguna manera de asesorar a las personas para que aumentaran su capital a partir de la inversión. Exacto. Cuando tú invitabas a las personas a invertir y a gestionar sus capitales, ¿cómo estaban tus propias finanzas? Horrible. De hecho, yo les aconsejaba cómo debían justamente invertir su dinero y yo tenía la escoba en mis finanzas personales, pero en lo concreto yo sabía que era muy importante invertir porque como yo estuve trabajando en la inversión inmobiliaria, yo veía cómo las personas aprovechaban buenas oportunidades, compraban con buenas condiciones, que esos proyectos luego aumentaban 500, 200, 300 UF, iba aumentando justamente el patrimonio de las personas. Entonces, claro, si bien no podía entrar en el rubro inmobiliario en ese entonces porque mi enfoque era salir de las deudas, sí sabía que era muy importante la parte de la inversión en mi vida. De hecho, una de las razones por las cuales yo caí en crisis financiera fue porque nunca tuve ahorros e inversiones. Siempre fui, hablamos de la esclavitud, siempre fui esclava del banco, de la tarjeta de crédito, de los créditos. Entonces, no tenía esa posibilidad de decir, bueno, tengo un imprevisto en mi vida, voy a sacar de mis ahorros y voy a cubrir con eso, sino que iba rápidamente al banco a pedir plata prestada. Ok. Mira, yo precisamente empecé este programa narrando la historia de las ranitas que meten en la olla, que calientan poco a poco el agua y las ranitas finalmente no se dan cuenta que el agua está hirviendo y terminan siendo cocidas en el agua, mueren allí. ¿Tú podrías, desde tu experiencia, pensar un poco en cómo es este proceso de endeudamiento de las personas? ¿Cuál es este proceso que finalmente uno como que no lo ve, como que no lo siente y cuando se da cuenta ya el agua está al cuello, ya está hirviendo, ya estamos a punto de reventar? ¿Podrías describir ese proceso desde tu experiencia? Sí, yo creo que conjugan varias cosas en ese proceso porque en general una persona le cuesta ver el nivel de endeudamiento que tiene porque no tiene conciencia de sus números. De hecho, una de las primeras cosas que vemos en mis talleres, que vemos en mis cursos, en mis charlas, es justamente cuál es tu número. ¿Cuáles son tus deudas? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus gastos? Y es un gran descubrimiento. De hecho, es la parte de donde peor lo pasan las personas que transitan por alguno de mis cursos o talleres o mentorías, porque me dicen, Romy, qué heavy darme cuenta de mis números, qué heavy verlo, como que uno no quiere verlo. Y por otro lado, aparte de no ver los números, está la parte de creer que uno siempre va a poder solucionar las cosas o tener ese pensamiento como tendencia a pensar en positivo. No, si el próximo mes me va a ir mejor. No, si el próximo mes voy a hacer este ajuste y voy a poder pagar esto. O no, si con esta deuda yo pago esta otra y en verdad no me voy a volver a endeudar.
Y uno se hace pequeñas zancadillas en el camino y a veces las cosas no salen como tú las planeas y así es cuando empiezas a caer en endeudamiento. Lo último que uno hace cuando está en plena crisis es reducir gastos en general. Yo creo que, una de los gastos que más resistencia yo tuve en cortar, en eliminar, fue el tema de la educación de mis hijas. Yo les pagaba un colegio particular. Y fue lo último que yo tuve que cortar porque en verdad ya no podía y en verdad tuve que hacer cambios radicales y eso cuesta porque volvemos a lo mismo, no es solo plata, hay decisiones emocionales detrás. Yo las tenía en un colegio privado porque les quería dar lo mejor a mis hijas, porque estaban con sus amigas, porque estaban en un contexto familiar, ¿verdad? Entre un colegio más pequeño, etcétera. Entonces no es como llegar y sacarlas, hay todo un tema detrás. Lo mismo pasa con, por ejemplo, vender tu casa o vender tu auto, aunque sean cosas materiales, hay un tema emocional detrás. Entonces cuesta tomar esas decisiones y eso también, el que tarden esas decisiones en llegar, hace que también la deuda crezca. Uno pudo haber resuelto el tema antes, pero también hay que entender que hay un tema psicológico y emocional que acompaña las deudas. Ok, yo quiero contigo en el programa de hoy que definamos un camino a seguir. Yo quiero contigo que establezcamos primero cuál es el punto de inicio que debería tener una persona cuando comienza a sentir que está endeudada, inclusive antes de eso, y que finalmente nos ayudes a ir por un camino en donde establezcamos metas y compromisos para poder liberarnos de la deuda. Entonces vamos a ir paso a paso para recorrer ese camino. Lo primero, cuando una persona toma la decisión de comenzar a analizar en serio sus finanzas personales. Es una decisión como súper personal igual, o sea, obviamente ojalá todos lo puedan hacer lo más pronto posible, pero yo hablo de las 3 banderas rojas en nuestras finanzas que... 3 banderas rojas. Sí, que tienen que ver con, el fondo, darte cuenta que realmente hay que salir de ahí. La primera es cuando te empiezan a llamar constantemente las empresas de cobranza. A veces uno normaliza el llamado de cobranza, es como, ya de nuevo me están llamando, o uno corta, o uno no se hace consciente, pero la verdad es que no es normal que te estén llamando la empresa de cobranza, porque si te están llamando es porque estás atrasada, no es el momento, no estás en un buen escenario si te están llamando constantemente las empresas de cobranza. Esa vendría siendo la primera bandera roja. La segunda es cuando empiezas a cubrir gastos básicos con deuda, en cuotas. Los gastos básicos son los gastos que nosotros debiésemos cubrir con la mitad de nuestro sueldo líquido en el ideal de los casos. Pero supongamos que estamos en el peor de los casos y nuestros gastos básicos, que son los sí o sí, son las cosas que no podemos no cubrir en el mes, como arriendo, dividendo, colegio, gastos comunes, mercadería, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a dejar de cubrir esos gastos básicos o cuando los empezamos a cubrir con deuda en cuotas, ahí también hay una bandera roja importante, porque quiere decir que entonces con tu sueldo no estás pudiendo cubrir esos gastos básicos, seguramente porque tienes un nivel de sobreendeudamiento y estás pagando otro tipo de deuda. Entonces esa vendría a ser la segunda bandera roja. Y la tercera es cuando no duermes bien, que es lo que tú decías hace un rato. El no dormir bien no es normal. Nosotros debiésemos aprovechar las horas de sueño para descansar, para dormir bien, y cuando estamos endeudados, cuando estamos con una carga financiera importante, que nos llaman por teléfono, que sabemos que no vamos a llegar a fin de mes, que no vamos a poder cubrir esas cuotas, no duermes bien, te levantas durante la noche, no puedes descansar porque estás con esa angustia constante. Entonces esa vendría a ser la tercera bandera roja, como para empezar a decir, ya, mis finanzas no están en orden, tengo que hacer algo y tengo que dar entonces ese primer paso. Ok, entonces lo admito ante cámara. Yo llegué hasta la tercera bandera roja, cuando ya no podía dormir bien, cuando miraba hacia el techo, cuando no se encontraba una salida, y ahí fue donde se tomó la decisión. No es fácil, no es sencillo, pero vamos a remarcar entonces cuáles son esos 3 hitos o banderas rojas, como Romy lo llama, a las que hay que prestarle mucha atención. La primera entonces es cuando comienzas a recibir llamadas de las entidades financieras o quienes te hicieron el préstamo. Eso incluye a tu amigo, a tu mamá y a tu papá para que les pagues. A todos. Todos. Incluye a todos. Ok. La segunda, cuando tus gastos básicos como alimentación, arrendamiento, servicios básicos, los estás pagando con crédito. Entonces, ir al supermercado y comprar la comida del mes
difiriéndolo a cuotas es una bandera importante, ¿verdad? Exacto, porque se supone que eso debiese ser cubierto con nuestro sueldo. Distinto es cuando yo uso la tarjeta de crédito a una cuota para acumular puntos, pero la estoy usando con dinero que ya tengo. Estamos hablando, si mis gastos básicos los cubro en cuotas con crédito, ahí ya algo no está cuadrando bien. Ok, y el tercero es cuando definitivamente sabes que tienes un problema de deuda, lo sientes, lo tienes claro, no has querido mirar el número, que ya vamos a llegar al número, y ya no te deja dormir. ¿Ok? Esas son las 3 banderas. Espero que no tengas que llegar a la tercera como me tocó a mí. ¿A ti también te tocó la tercera bandera roja? Sí. ¿También tuviste noches de insomnio? Sí. Okay. Acostarse pensando en cómo voy a resolver la cuota mañana. Es terrible. Eso es realmente terrible. Bien. Ahora, una vez que identificamos estas banderas rojas, el primer paso es entender cuál es tu número, ¿no? Poder ver la dimensión del problema. Háblanos, por favor, un poco de ese proceso y por qué es tan difícil para las personas, porque yo también lo hice y fue muy triste. ¿Por qué es tan difícil para las personas entender ese número? Es difícil porque ponemos o sea, lo hacemos real. Sabemos que algo no está bien, ¿verdad? No estamos durmiendo bien del todo, estamos con esa angustia, no nos sobra plata, entonces sabemos que las cosas no están bien, pero no sabemos qué tan mal están las cosas. Y ver el número es en el fondo como traernos a la realidad. En general creemos que gastamos o que debemos menos de lo que realmente gastamos y debemos. Entonces cuando vemos el número impacta, es súper doloroso, es una de las partes que más frustra a las personas que toman mis cursos justamente por eso, porque es súper incómodo, es ver la realidad, es también asumir que algo no hiciste bien, que no gestionaste bien tu dinero. De seguro las personas empiezan a echar como el cassette para atrás y decir no debía haber comprado esto, no debía haber hecho esto otro. Es súper normal sentir esa culpa, pero no ayuda en nada. Entonces hay que tratar de salir rápidamente de ese lugar. La culpa, la carga, la angustia, hay que tratar de, se vive, es algo natural que se va a vivir, pero salir rápido de ahí porque ahora tienes que tomar acción. Y la única forma de tomar acción es viendo tus números. Yo no puedo tomar acción sobre algo que yo no veo. Entonces tengo que ver el número. Es súper importante ver el número para dar ese siguiente paso. Ok, tengo que plasmar la realidad allí en el número para entender de qué tamaño es el problema que tengo. Y a partir de allí entonces comienza ya la toma de decisiones para ir mejorando. ¿Cuáles son los primeros pasos que se dan? Bueno, lo primero es ver el número y luego es acercarte a las instituciones a quien les des plata y buscar una solución. Es muy normal también que uno se esconda. Yo tenía miedo de entrar hasta el banco porque pensé casi que iba a haber una foto mía como la deudora del año y la verdad es que no. De hecho, para los acreedores les es grato que tú vayas y busques una solución. Yo no contestaba, borraba los correos, me llegaban cartas a la casa que yo votaba, ni siquiera las abría, me llamaban por teléfono y muchas veces dije equivocado el teléfono porque no quería asumir esa responsabilidad e incluso no me metía a mi cuenta corriente porque no quería ver cómo estaba la situación. Y eso es muy normal también, la evasión, pero hay que enfrentarlo. Si yo no enfrento la deuda no voy a salir de ella y los acreedores no es el negocio de ellos andar y salir a cobrar. O sea, entonces es importante que te acerques y empieces a negociar. Te vas a encontrar con una persona que probablemente no haga match y quizás justo esté en un mal día y no te quiera ayudar. Entonces, si no te funciona con un ejecutivo, con una ejecutiva, busca otro. Hay personas que se han encontrado con súper buenos ejecutivos, que han tenido también, de repente los acreedores tienen ciertas ofertas para renegociar, promoción. Entonces, es importante ir y conversar. Se puede renegociar, pero hay que dar la cara. Exactamente. O sea, hay que afrontar, hay que mirar a este monstruo, ese problema de frente y ponerle el pecho para ello, ¿verdad? Exactamente, es súper importante y yo sé que hacemos todo lo contrario, nos escondemos porque da mucha vergüenza de ver dinero, no es un lugar cómodo. Oye, Romy, yo quiero hacer un paréntesis porque tú le enseñabas a las personas a invertir en inmuebles, en bienes raíces. Existen diferentes tipos de inversión por un lado y existen también formas de cuidar o resguardar nuestro dinero. Yo quiero mostrarte esto que tengo acá. Eso que tengo aquí es una onza de oro puro. Es una onza de oro puro. ¿Qué sabes tú con respecto al oro? Bueno, el oro siempre ha sido un lugar de refugio en el mundo de las inversiones. Es como que no pasa de moda, ¿cierto? En el mundo de las inversiones el oro es algo que no pasa de moda.
Pero obviamente también en el mundo de las inversiones es súper importante reconocer quién soy yo como inversionista. Independiente que podemos hablar de que el oro es un lugar de refugio como que no va a pasar de moda, o lo mismo pasa incluso con el dólar, o lo que pasa también con la inversión inmobiliaria, con los bienes raíces, que históricamente siempre han sido un lugar en donde en caso de cualquier cosa, bueno, vamos a invertir ahí porque me parece más seguro, me parece más estratégico, qué sé yo. Pero a pesar de eso, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, porque las inversiones y las finanzas, las decisiones financieras son personales. Cada uno de nosotros tiene distintos objetivos, tiene distintas metas, tiene distintas realidades también, tiene distintos plazos para invertir, y eso es súper importante conocerlo, conocerse uno como inversionista antes de tomar una decisión al momento de invertir. Perfecto. ¿Conocías ese lingote? Es hecho en Chile con oro ecológico, oro reciclado. Es producto hecho en Chile. Muy bien. Mis amigas y amigos, estoy nada más y nada menos que con Romy Capetillo. Estamos en un tema muy interesante y definitivamente muy valioso para todas y para todos. Vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con la siguiente parte de esa interesante entrevista. Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a Finanzas a la Carta. Hoy con esta invitada de lujo, aquí estamos riéndonos de las cosas que se hacen detrás de cámara. Romy Capetillo. Romy, bienvenida nuevamente, ¿verdad? Estamos en la siguiente parte. Pues mira, veníamos hablando de todo este proceso para salir del endeudamiento. A todos nos interesa. Hablaste de las 3 banderas importantísimas que tenemos que tener en cuenta. Hablaste de determinar el tamaño de nuestra deuda a partir del número y de enfrentarla, de ir donde cada uno de nuestros acreedores y decirles, mira, aquí estoy para pagar. Continuemos con este camino. ¿Qué sigue después de ello? ¿Cuáles son tus consejos y tus recomendaciones? Bueno, lo que continúa luego de que negocio con los acreedores es comenzar en paralelo a aprender a gestionar mi dinero y generar también más ingresos, porque probablemente si estoy en esta crisis financiera donde ya no me alcanza a cubrir mis gastos y mis deudas con mis ingresos, entonces tengo que buscar nuevas fuentes de ingresos, tengo que hacer una reducción también de gastos y tengo que aprender a gestionar los ingresos que estoy generando. La reducción de gastos. Tú has ayudado a miles de personas en todo el país a gestionar y a mejorar sus finanzas. Tienes ya mucha experiencia en cuáles son más o menos los gastos a los que la gente incurre. Según tu experiencia, ¿cuáles son ese tipo de gastos comunes que generalmente siempre aparecen allí y que uno puede rápidamente bajar? Lo que genera más conflicto, de hecho, cuando nosotros empezamos a hacer nuestro presupuesto, el clásico ejercicio que yo hago en mis cursos de, ok, hagan su presupuesto, las personas no se fijan en los gastos más pequeñitos, ponen ojo en los gastos grandes, que son sus gastos básicos. Y ese es un error, bueno, obviamente hay que tener claro los gastos básicos, pero es un error ponerle los ojos a los gastos más grandes, porque son los gastos chiquititos que se le llaman gastos hormiga o los gastos diarios a los que hay que ponerle ojo, porque son los gastos que subestimamos, que creemos que como es un monto bajo, entonces no nos preocupamos, no lo incorporamos dentro del presupuesto, no llevamos el registro de ello, pero en la sumatoria terminan siendo sumamente relevantes en nuestra finanza. Entonces, claro, si te tomas un café que cuesta 3.000 pesos al día, claro, 3.000 pesos probablemente no va a tener mucho impacto en tus finanzas, pero si eso lo haces todos los días durante un mes, estamos hablando de 15.000 pesos a la semana y estamos hablando de 60.000 pesos al mes, y eso es un monto que probablemente ya te sirve para comenzar a ahorrar o hacer un montón de otras cosas con ese dinero. Ahora, no se trata que dejes de tomar café, se trata de que lo presupuestes, se trata de que lo incorpores, que lo registres en tus gastos. Entonces, yo creo que es ahí uno de los grandes errores que nosotros cometemos cuando empezamos a gestionar nuestro dinero, que como que pasamos por encima de los gastos chicos. Y como es un monto pequeño, no los tomamos en cuenta. Y ahí es donde hay que tomar mayor control. Porque si yo te pregunto cuánto gastaste en arriendo, en dividendo, tú me vas a decir inmediatamente el número, lo tienes claro en tu cabeza. Pero si yo te digo cuánto pagaste en estacionamiento el mes pasado, o cuánto diste de propina el mes pasado, o cuánto gastaste en café el mes pasado, probablemente no tengas idea y quedes ahí pensando y te desbloquea una nueva ansiedad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ponerle más foco en nuestras finanzas, esos gastos que
minimizamos. Ahí hay que ponerle ojo. Ok, y dentro de poner eso en cintura y de analizarlo y de tenerlo claro, también es el presupuesto mensual. Supongo que para ti es importante que uno tenga un presupuesto mensual de gastos, ¿no? Sí, para mí ese es el desde de toda persona que quiere mejorar sus finanzas, es tener un presupuesto. Y he tratado de darle vuelta para cambiarle el nombre, porque presupuesto no es amigable, como que uno al tiro se imagina una persona en un Excel con muchas fórmulas, y la verdad es que es más simple que eso, es tener claro cuánto es lo que voy a ganar ese mes y cómo voy a gastar mi dinero ese mes. Para mí el presupuesto es el poder de decisión sobre tu dinero, es decir, ¿dónde vas a gastar tu dinero? ¿Tú hiciste tu presupuesto en ese proceso de salir del endeudamiento? Sí, lo hago hasta el día de hoy. Lo haces hasta el día de hoy. Yo quiero saber, porque para mí, mi esposa y yo lo seguimos al pie de la letra, pero causó mucho ruido entre amigos y familiares. Ellos probablemente no comprendían ni por lo que estábamos pasando ni lo que estábamos haciendo, entonces para ellos era muy gracioso. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Tienes alguna anécdota que puedas compartir con nosotros? Para mí fue lo que más me marcó a mí en el momento de salir de las deudas fue aprender a decir que no a las salidas. Sí que quizás son algo como muy, pero que exagerada quizás, pero la verdad es que salir a Panoramas era gastar por lo menos 30.000 pesos, panoramas familiares desde 30.000, 40.000 pesos que no teníamos. Entonces aprender a decir que no para nosotros fue súper importante. La familia y amigos que te quiere te va a entender y va a aceptar evidentemente que no puedes incurrir en esos gastos y que realmente es un dolor de estómago gastar plata que uno no tiene. Y que muchas veces uno dice como ya, no quiero ser la latera, entonces voy a ir igual y me voy a endeudar o voy a usar la tarjeta, pero a veces hay que aprender a decir que no, sí. Ok, hay mucho que conversar. La tarjeta creo que es un tema fundamental, es algo de lo que no nos despegamos tan fácilmente, es algo que nos cuesta cortar. En mi libro Despertar sin deudas, yo establezco 9 pasos para salir del endeudamiento. Uno de esos pasos es cortar las tarjetas de crédito, eliminarlas. Mucha gente critica ese paso, pero lo que hablo con las personas es que las tarjetas son una herramienta y como herramienta puede servir para el bien o para el mal, dependiendo de quién la use. Por lo tanto, tú en esta etapa de salir del endeudamiento necesitas salir de las tarjetas. Cuando ya tengas una conciencia financiera mejor, ya las puedes utilizar y sacarle provecho. ¿Qué opinas de eliminar las tarjetas de crédito en esta etapa de salir del endeudamiento? Creo que es parte del proceso. Yo no las eliminé voluntariamente, me las eliminaron, a mí me sacaron del sistema, me cerraron las cuentas corrientes, las tarjetas de crédito, pero aprendí a vivir con débito, que era lo que yo necesitaba. Luego de que era una constante usuaria del crédito, aprendí y después a vivir con débito y a la plata alcanzaba igual. Entonces ahí te das cuenta que pasa por un tema de gestión y gran parte de salir de las deudas es aprender a gestionar tu dinero. Entonces es parte del proceso no seguir endeudándote. De hecho, suena súper lógico, pero es todo lo contrario de lo que la gente hace. La gente se sigue endeudando para salir de las deudas. Y agarra una deuda para pagar otra y luego agarra otra deuda para pagar otra y vive constantemente en el bicicleteo. Yo lo viví, no sé si tú lo viviste, pero es muy común pagar una deuda con otra. Entonces, cuando yo también digo eso, como para salir de las deudas, no te sigas endeudando. Y es como obvio, pero no es obvio porque la gente hace todo lo contrario. Entonces creo que es parte también del proceso parar las tarjetas de crédito un rato hasta que ya logres ese orden y aprendas a utilizarla como una herramienta a tu favor, no como tu enemiga de tu finanza. Tú estás tocando un tema muy interesante que es esta bicicleta, ¿no? De pagar una deuda con otra, pero también hay una opción que tienen las personas cuando tienen muchas deudas que es muy utilizada y que desde mi punto de vista también puede ser bastante perjudicial si no tienen la madurez financiera. Estoy hablando de refinanciar, del refinanciamiento, del tomar varias deudas, sacar una más grande, reunirlas todas y quedar con una cuota más bajita. ¿Qué opinas del refinanciamiento? Ojo que estamos hablando del proceso de empezar a salir de las deudas. ¿Qué opinas del refinanciamiento? A mí me hubiese gustado yo poder haber refinanciado. El tema es que yo reaccioné muy tarde, entonces para refinanciar no hay que estar en DICOM, que yo ya estaba en DICOM.
Pero a mí me hubiese gustado eso porque no me hubiese bloqueado tanto el sistema y no me hubiese costado después volver tanto a volver a solicitar una tarjeta de crédito, una cuenta corriente, un crédito hipotecario. A mí me costó mucho porque, bueno, como te decía, a mí me sacaron del sistema, me cerraron las cuentas y todo, entonces a mí me hubiese preferido ese camino. Pero creo que es súper importante que si vamos a refinanciar, tengamos súper claro que el valor cuota que vamos a volver a asumir sea un valor cuota que yo pueda costear, y eso, para eso lo voy a saber a través de mi presupuesto, si realmente puedo o no puedo asumir ese valor cuota. Porque a veces estamos tan ahogados en las deudas que aceptamos la primera propuesta que nos llega y finalmente no es una cuota que podamos cubrir, pasan 2 meses y caigo en lo mismo y vuelve a crecer la deuda, que fue lo que me pasó a mí también. Repacté deudas que después no pude cubrir y así crece cada vez más. Entonces, tener súper claro o revisar bien que el refinanciamiento que yo vaya a hacer sea por un valor cuota que yo pueda cubrir y que ojalá sea por menos, que me salga menos el tema del interés de lo que ya estoy pagando. Ahí igual depende, porque a veces va a salir un poco más, lo importante es el valor cuota y luego no seguir endeudándote. Tal cual, y ese es el punto preciso, porque las personas sienten en ese momento que con esta refinanciación ahora tengo una cuota más baja, ahora me puede sobrar algo de dinero al final del mes, y caemos nuevamente en la tentación de la deuda. Entonces terminamos endeudándonos nuevamente con una refinanciación de un valor mucho más alto. Y ahí es donde me llama la atención lo que tú dices, rehabilitada de las deudas. ¿Es común, te ha pasado a las personas que les ha ayudado, que hacen ese refinanciamiento y terminan otra vez más endeudados? Sí, bueno, yo fui una de ellas también. Yo repacté muchas veces y volvía a caer las deudas. A veces me mantenía fuera un rato y luego volvía a caer. Y sí, conozco personas que me dicen como, Romy, pucha, hace 2 meses pedí un crédito para poder ordenarme y hoy día estoy de nuevo desordenada. Desordenarse es súper fácil. Ordenarse cuesta un poco más, pero mantenerse ordenada, ese es el gran desafío. Yo siempre hablo de mantenerse fuera de la crisis, que es algo de lo que hablo también en el libro, cómo me mantengo fuera de esta crisis. Eso es súper difícil y es algo que finalmente queda como trabajo a largo plazo, porque todos los meses es un nuevo empezar, independiente de que estés en un trabajo estable, qué sé yo, todos los meses es un nuevo empezar para decidir cómo vas a gestionar tu dinero. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero quiero apuntar cositas muy interesantes. La primera, me dices que el sistema financiero te bloqueó. Estuviste en DICOM, ¿verdad? ¿Cómo haces para salir de allí? ¿Cómo es tu nivel financiero en ese momento con el sistema financiero? ¿Cómo te ven? ¿Cómo lograste recuperarte después de tener una mala calificación? O sea, recuperando la confianza. ¿Y cómo se recupera la confianza en el sistema financiero? Es demostrando que eres una persona solvente y que pagas lo que debes. Eso es básicamente. Yo luego de que salgo de ICOM pasó 1 año para poder optar a mi primera tarjeta de crédito. Busqué una tarjeta de crédito que yo sabía que tenía peso en el sistema. Lamentablemente no todas las tarjetas de crédito tienen el mismo peso en el sistema, así que busqué una ahí que sí me entregara este historial crediticio. 1 año después de haber sacado mi tarjeta de crédito, me dan mi primera cuenta corriente luego de esta rehabilitación, y 1 año después me dan la preaprobación bancaria. Ya estoy al 100 para volver al sistema. Hay algunos bancos que todavía no quieren nada conmigo, pero al menos ya hay otros que me están abriendo las puertas. Bueno, y hablando de abrir las puertas, vamos a abrirle las puertas de tus redes sociales para que las personas te conozcan un poco más. Me encantaría que comenzáramos a hablar un poco más de ti y de todo lo que has podido producir y crear para ayudar a las personas en ese proceso del endeudamiento. Primero, cuéntanos tus redes sociales. Yo estoy súper activa en Instagram, @RomyCapetillo, y me pueden encontrar, subo contenido a diario, subo también toda la información de los cursos, charlas, talleres, así que ahí estoy en constante comunicación. TikTok también, Romy.Capetillo, y en mi canal de YouTube, Romina Capetillo, y también pueden encontrar para seguir consumiendo de manera gratuita educación financiera. Eso, y es muy buena. La sigo desde hace mucho tiempo y me encantan sus videos, me encantan sus tips. Definitivamente toma nota y síguela. Dale clic en seguir, que vale la pena estar en contacto con ella. También tienes una página web. Sí, romycapetillo.com. Ahí también está información sobre mí, sobre los cursos que hago. Así que también súper invitadas que vayan ahí a conocer la página. Ok, en la página web. Y por supuesto, tienes un libro. Quiero que por favor me cuentes
¿Cómo fue la toma de decisión de ese libro? ¿De dónde nace la idea? ¿Y cómo fue la construcción del mismo? El libro, siempre quise escribir, en general, siempre quise escribir un libro, no tenía idea que iba a terminar escribiendo este libro, pero siempre fue algo que quise hacer, y cuando me contacta Editorial Planeta, me dicen que quieren hablar de un poco de mi experiencia con la deuda, y ahí fue que nació la idea de contar sobre cómo caí en esta crisis, cómo salgo de ella y luego cómo me mantengo fuera, y atravesando esta historia ir entregando distintos tips y consejos de educación financiera en concreto para que las personas supieran qué hacer en cada una de las etapas. Entonces, la verdad, es un libro que le sirve a cualquier persona que quiera ordenarse financieramente o que no quiera caer en crisis financiera y quiera mantenerse fuera a través del ahorro y de la inversión. Ok, ¿dónde se puede conseguir tu libro? El libro está en todas las librerías físicas y también digitales, Antártica, Feria del Libro, Contrapunto, Busca Libre, así que ahí disponible, hay stock todavía disponible. Ok, perfecto. Para que evidentemente lo busquemos, no solamente lo busquemos y que no sirva nada más de decoración en la casa, porque ¿cuántos libros? El gas hormiga nuevamente, el gas hormiga otra vez, ¿no? ¿Cuántos libros hemos comprado y tenemos allí y no se ha comenzado a leer? Este libro vale la pena que lo tengas, y no solamente que lo tengas, sino que también lo leas, ¿ok? Esos libros cambian la vida. Piensa por un momento que Romy se tomó, digámoslo así, la molestia de plasmar en esas páginas todos sus años de experiencia, todos los años que ella tuvo que afrontar y vivir ese proceso de endeudamiento y cómo fue que salió de allí. Y te lo está entregando con cariño, con el corazón. Lo que tú tienes que hacer es conseguirlo, dedicarle unas horas, leerlo y aprender de la sabiduría de otra persona que ya transitó ese camino. La inteligencia que tú puedes encontrar a partir de un libro como el de Romy es invaluable. Así que la invitación para todos los que nos ven es que vayan a la biblioteca, a la librería, busquen el libro e inviertan una porción de su tiempo aprendiendo de una maestra como lo es Romy. Aparte del libro, aparte de las redes sociales en donde eres muy activa, aparte de tu página web, también tienes unos cursos. Me encantaría que la gente supiera de los cursos que tienes, porque la educación financiera, la alfabetización financiera es muy escasa. Es como que hubiese un complot. Yo no soy de los que creen en los complots, pero como que hubiese un complot para que la gente no se entere de estos temas. ¿Qué tienes para que las personas puedan aprender? Ahora, por lo pronto, está el taller de tarjeta de crédito, que justamente se llama La tarjeta de crédito no es tu enemiga. Es un taller práctico en donde las personas van a aprender a leer el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, a sacarle partido a la tarjeta de crédito y a entender cómo esta funciona, cuáles son sus intereses, los costos asociados, qué es lo que estoy haciendo básicamente cuando paso ahí ese plástico por la máquina. Así que por ahora está ese taller. Se viene también el programa de mentoría grupal del desorden al orden, que es un programa de 8 semanas en donde acompaña a un grupo de personas a transitar del desorden al orden a través de las deudas, a través de la gestión del dinero y luego el ahorro y la inversión. Así que eso, aparte también tengo un curso grabado justamente de deudas para quienes quieren ahí saber qué hacer, cuál es la toma de decisiones, qué es lo que se necesita para empezar a avanzar paso a paso. Y toda esa información la pueden encontrar en mis redes sociales. Bien, y Romy, vuelvo y digo que ya estamos cortos de tiempo, pero tú también eres la cofundadora o la co-creadora de un evento muy especial de educación financiera. ¿Cuál es ese evento? Es Finance Fest, que es el primer festival de educación financiera en nuestro país. Lo hacemos una vez al año junto a 2 compañeros. Este año ya vamos por su tercera versión con 500 personas y es un evento en donde a través de charlas, talleres y un espacio de networking podemos mejorar nuestras finanzas en un lenguaje simple. Ese es el enfoque de Finance Fest, lenguaje simple, divertido, agradable, en donde todos los asistentes, tanto los speakers como asistentes, están en esa misma sintonía de empoderarse de sus finanzas y empezar a avanzar a través de el conocimiento que van adquiriendo para la mejor toma de decisiones. Entonces en ese evento se genera una sinergia muy interesante por lo que veo, ¿no? Todos apuntando a la misma dirección. Yo quiero decirte algo, porque es que uno tiene que predicar con el ejemplo, porque si no predica con el ejemplo, pues ¿en qué estamos?
Yo tengo mi entrada a Finance Fest. Ay, qué genial. Sí, nos ¿de vemos verdad? entonces ahí el 30. Bueno, sí, nos vemos el 11 y el 30, pero yo quiero que veas y leas cuándo compré mi entrada al Finance Fest. El 8 de mayo, muy bien, con anticipación. Muy bien. Ahí No. presupuestando, organizando las finanzas para no llegar al último. No, lo compré por impulso. Qué bueno que vayas, Sí. va a estar súper entretenido. Desde el 8 de mayo tengo mi entrada. Nos quedan un par de minutos nada más. Yo quiero, por favor, que tomes tu cámara y que hables de corazón a corazón con las personas que nos están viendo en este momento. Quiero que te dediques 1 minuto o 2 minutos a decirles cómo es la vida superando el problema del endeudamiento. Cómo se vive en deudas y cómo se vive sin ellas. De corazón a corazón, Romy, para nuestro público. Yo creo que de las peores épocas de mi vida ha sido justamente el momento en el que tuve que atravesar esta crisis financiera. Fue donde estuve a punto de separarme, donde no daba un peso por mí, por mi carrera, ni siquiera sabía qué tipo de carrera estaba construyendo. Y pasé de ser una persona endeudada, angustiada, irritable, enojada, a ser hoy día una persona que goza con lo que hace, que disfruta de su trabajo, que vive una tranquilidad financiera que la verdad es impagable para mí. Puedo dedicarme a hacer lo que me gusta, apoyar a otras personas. Entonces sé el poder que tiene la educación financiera en las personas, sé lo importante y lo relevante que es. Así que la invitación en verdad es eso, a que la educación financiera es algo transversal, independiente de la edad que tengas, independiente del sueldo que tengas, independiente de si eres hombre, mujer, donde trabajes o el cargo que tienes. Si gestionas dinero al final del mes, entonces tienes que tener educación financiera. Es algo que transforma vidas. Yo soy una convencida de que las personas que mejoran la gestión con su dinero también mejora la calidad de vida. Y con eso no me refiero a que todas las personas entonces nos vamos a transformar en millonarias, sino que simplemente vamos a empezar a vivir esa tranquilidad financiera que es poder dormir tranquilo.